el imperio. No soportaron que exista en Latinoamérica un país que se pare con total soberanía. Por eso te decía que tenía relación esto que estamos contando del Paraguay con el tema de la soberanía hídrica en Formosa. Hablamos de soberanía, de recursos naturales. Ellos, como en el pasado, vinieron por los recursos, aplastaron el Paraguay, tienen la misma estrategia hoy, hacia el 2025, de venir por los recursos naturales, en este caso el agua. Seguimos con este revolucionario paraguayo, que ya, como él dice, pinta canas y vive aquí en Formosa, hablando ya sobre su participación en la lucha armada en el Paraguay. Lo comparto con vos. A la carga, mayor vera Zapucay, Yamanone, por el bien del Paraguay. Usted ha militado en el Partido Liberal desde muy temprana juventud y, según tengo entendido, su militancia fue tan férrea desde muy joven que llegó incluso a participar de la lucha armada contra el régimen que encabezaba Stroessner. Sí, efectivamente. Yo me inicio en política prácticamente teniendo 16 años. Entro en una organización juvenil de mi partido que se llamó y se llama Club Liberal ALOM, en homenaje a un héroe de 1800, la lucha de 1890 contra justamente ya la dictadura, que se firmaba desde la cárcel, sacaba escritos furibundos contra el régimen, y su seudónimo era Alom. ¿Alom era un periodista? Alom era un periodista, abogado, periodista joven, que muere en la cárcel a los 28 años, preso de la dictadura de aquella época. Y sus escritos firmaba Alom. Alom es decir, ala, tiene alas que ninguna dictadura ni nadie lo puede, volaba alto, ese es el significado. Entonces nosotros, para reivindicar a esta persona, optamos por ese nombre. Y cuando el partido fue perseguido, no tenía conducción política, y en Paraguay se funda con los jóvenes eran los estudiantes secundarios, con estudiantes secundarios, y luego después universitarios, se funda el Club Liberal ALOM. No, cuando yo vengo para acá en Formosa, ya justamente perseguido también, por segunda vez vuelvo a la Argentina. Se funda acá en Formosa el Club Liberal ALOM, y el Club Liberal ALOM hace contacto con los líderes de nuestro partido acá, que eran varios abogados, médicos, el doctor Díaz Roy, padre de Juancho Díaz Roy, los hermanos Méndez Benítez, Víctor y Helio Méndez Benítez, el doctor José Antonio Ayala, el doctor Pavón, el doctor Mercado Adler, y muchísimos compatriotas profesionales, el doctor Saguer, Chichito Saguer, odontólogo, que es creo que es el fundador del Club Sol de América del barrio San Miguel. Como era liberal y nuestra insignia, la camiseta es azul, por eso Sol de América tiene camiseta azul. Fíjese, y tanto Sol de América como ese barrio fue un asentamiento de muchos exiliados del Paraguay. Efectivamente. Paraguay tiene varios exilios, pero el más numeroso fue después de la Revolución de 1947, donde se calcula que pasaron al exilio 400.000 paraguayos. ¿Esos 400.000 vinieron a la Argentina? A la Argentina. ¿A Formosa? Primero en Clorinda, que había campamentos, gendarmería los atendía, y carpas de ejército. Dios mío, pero a ver, estoy pensando, usted me está hablando de año 1947. 47. Esa cantidad era más grande que la cantidad de Formosa. Todos los habitantes de Formosa. Formosa en aquella época tenía 35.000 habitantes. 35.000 habitantes. ¿No es cierto? De manera que parte quedaron en Clorinda, otros a Formosa, otros fueron a Posada, Misiones y a Buenos Aires. El gran número fue a Buenos Aires. Claro, porque esto era territorio nacional, no era provincia, y con muy pocos habitantes, muy poca infraestructura como para contener semejante cantidad de... Resistencia también quedaron mucha gente, efectivamente. Entonces la gente emigraba, y unos cuantos quedaron acá. ¿Entre eso usted? Exactamente.
Usted estuvo detenido y preso y torturado por el régimen de Stroessner. Sí. Luego, después de varios intentos revolucionarios contra el régimen de Stroessner, revolución armada por supuesto, la Juventud Liberal forma un grupo, un movimiento que se llamó 14 de mayo en homenaje a nuestra independencia de 1811. Ese grupo revolucionario del 14 de mayo opta la vía de la lucha de la guerrilla, en donde todavía la guerrilla en Cuba no había triunfado. Eso le iba a preguntar, si tenía alguna influencia en los movimientos revolucionarios latinoamericanos como el de Che Guevara y Fidel. Todavía no estaba. No sabíamos, pero no tenía la influencia, era cosa nuestra, ¿no es cierto? Y material que leíamos, y nuestra formación política, y nuestra formación ideológica, ¿no es cierto? Teníamos bien arraigado en nosotros. Porque después triunfa la Revolución Cubana, y después sí tiene influencia en nuestro sector. O sea, el movimiento guerrillero 14 de octubre, 14 de mayo, perdón, era anterior al movimiento de Fidel Castro y Guevara. No, antes que triunfe. Antes del triunfo. Antes del triunfo, exactamente, porque no te olvides que el Grama desembarca en 1956, claro, y nosotros somos el 59. Cuando ellos estaban en Sierra Maestra, ustedes... Sierra Maestra, teníamos informaciones y tal es así que escuchábamos por radio nosotros, onda corta, cuando esas radios grandes que teníamos, amanecíamos, ¿no es cierto?, escuchando los discursos de Fidel Castro fundamentalmente, ¿no? Y ya después del triunfo. Pero nuestra formación es anterior, cuando se estaba gestando la guerrilla en Cuba. Este movimiento guerrillero del Partido Liberal se llamaba 14 de mayo. Y usted, entre otras funciones, fue correo y también, bueno, encabezó algunos intentos de entrar al Paraguay, y en uno de esos intentos lo apresan. Sí, efectivamente. Hubo varios intentos armados, en el cual participé en el 57, en el 58, en el 59, y luego después mi última incursión ya como guerrillero en Asunción, en donde caímos prisioneros, unos cuantos compañeros, y entre ellos caigo yo, y estuve 2 años y pico en prisión, en la mazmorra del régimen de la dictadura de Stroessner. Bogarín, hay para escribir un libro sobre su vida, y lamentablemente yo tengo poco tiempo en televisión, pero hablando de tiempo, en tiempo vital, el tiempo suyo de vida, usted desde los 16, 17 años militando en el Partido Liberal, sumándose a los grupos guerrilleros para conseguir la libertad en Paraguay, pasaron prácticamente, Stroessner o el coloradismo estuvo 70 años gobernando Paraguay. Efectivamente. Y hace 52 años del movimiento de 1960. 52 años. Es decir, yo toda mi vida prácticamente he dedicado a tratar de que mi país se llegue a una auténtica democracia, a una auténtica libertad y a un auténtico progreso, y que haya más justicia social, más educación, más salud. Esa fue nuestra lucha eterna, y todavía siguen, y otros compañeros que ya no están, ¿no es cierto?, y uno que ya perdió el tren por la edad y una serie de factores, pero se está permanentemente, y hay evolución permanente para llegar a los objetivos que nosotros sosteníamos. Y hay un objetivo importantísimo que siempre nos enrostraban, que era la revolución armada. Y nosotros sosteníamos que la única forma para derrocar al régimen de Stroessner era la revolución armada. Ahora, su vida particular, su vida, la pasó peleando por su Paraguay querido, pero siempre viviendo en el exilio, siempre fuera del Paraguay. Sí, efectivamente. Hasta que muere Stroessner en el 89, yo no podía ingresar. Si yo ingresaba, me tomaban preso. Prisionero, me tomaban, no sabía si cuándo me iban a largar. Entonces mi lucha siempre fue de este lado, en Formosa, en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y luego después, en el 76 al 85, que es donde vengo y me radico definitivamente. ¿Por qué? Porque teníamos un líder en aquella época que se llamaba Domingo Laíno, que se llama Domingo Laíno, que era nuestro líder,
fue expulsado de Paraguay y nosotros luchamos para que él ingrese a Paraguay para seguir la lucha dentro de Paraguay contra Stroessner. Se logró eso, conseguimos ese objetivo, ya estando yo acá en Formosa, ya definitivamente a quedarme acá, ¿no es cierto? Y la INO entra a Paraguay y se sigue la lucha en Paraguay. Cae Stroessner, se presenta quien queda como presidente provisorio, el general Rodríguez, llaman a las elecciones, fue en febrero, para mayo, es decir, en 3 meses arman una elección con padrón estronista, en el cual nosotros nos opusimos dentro de nuestro partido para que la INO sea candidato, y él insiste y es candidato, y por supuesto que iba a perder, y perdió. Entonces para nosotros la INO es un traidor a las causas populares. Dice que fue útil para hacer como que el Paraguay había juego democrático. Por supuesto, pero eso evidentemente tuvo su precio monetario, como precio económico, o sea, él se vendió. Exactamente. Liberales a la carga, mayor menos Zapucay, Ñamanoro, Ñamanone, por el bien del Paraguay. Uno puede coincidir o no con ciertas ideologías, pero yo personalmente me saco el sombrero ante estos hombres o mujeres que dedican su vida a la militancia por un ideal y hasta llegan al punto de dar la vida por ese ideal. Así lo hizo este hombre, que ha vivido en el exilio porque tenía prohibido vivir 200 kilómetros fuera de la frontera del Paraguay, porque si no lo agarraban y lo metían preso. Último bloque con este revolucionario paraguayo en el Día del Partido Liberal del Paraguay. Mayor menos Zapucay, Ñamanoro, Ñamanone, por el bien del Paraguay. El Partido Liberal, en las elecciones de hace 3 años atrás, lleva de candidato a Fernando Lugo. ¿Qué representó hace 3 años atrás, cuando usted se entera o cuando se empieza a discutir sobre la posibilidad de una alianza con Lugo o de llevarlo de candidato a Lugo? ¿Se esperanzó? ¿Usted tenía esperanza? Sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque Lugo integraba esa corriente tercermundista de curas, ¿no es cierto?, que realmente lucharon, como hubo en la Argentina, que eran realmente curas que luchaban para la liberación de los pueblos. Y este Lugo, en alguna medida, estaba en esa corriente. Y toda la zona norte, digamos, tenía influencia y era un líder, pero un líder católico, un líder religioso. Evidentemente de que le faltó el condimento político y cintura política para poder gobernar y poder realmente consolidar un proceso, porque no se va a poder hacer en 4 años, pero sí consolidar un proceso que tenga que continuar, y este hombre lamentablemente fracasó totalmente y fue una gran decepción para nosotros, lamentablemente. El Partido Liberal le faltaba un candidato. Lugo era el buen candidato, pero le faltaba un partido. En ese momento congeniaron el candidato para el partido que no tenía candidato y el partido como estructura para ese candidato sin partido. Efectivamente. El Partido Liberal tradicionalmente, como el Partido Radical acá en la Argentina, tiene un 30, 35, 28 votos atados, digamos, seguros, ¿no es cierto? Más asociarse con una corriente izquierdista, socialista, que representaba los movimientos sociales, exactamente, que sí Lugo era, pero no tenía, jamás él solo podía haber ganado, ni el partido tampoco haber ganado solo. Entonces, se unieron esas dos fuerzas, o varias fuerzas, ¿no es cierto?, sociales, para lograr, y efectivamente se logró. Lamentablemente, el hombre fracasó. Similar a lo que fue la alianza de la Rúa con Chacho Álvarez del Frepaso en la Argentina. Efectivamente. Yo siempre le digo, a ustedes, a los argentinos, le digo, fíjense lo que fue de la Rúa, ese es este hombre, lamentablemente. Y el único culpable de su caída es él. Tal es así que, para demostrar eso, nosotros siempre insistimos para enfrentar a los grupos concentrados del poder económico,